2, Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Por gracias sois salvos. Y en esta mañana hay un mensaje bien particular que hemos titulado Un llamado triple. Amén. Un llamado triple. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí, estamos porque Dios nos ha llamado mediante su Espíritu. Amén. Estamos aquí por su voluntad, por su misericordia y por su gracia. A lo contrario que dicen muchas personas que nos lavaron el cerebro, ¿no? Ustedes le lavaron el cerebro. Ustedes le cambiaron el chip. Ustedes entraron en la religión. Ustedes no, pues nosotros no andábamos muy interesados en ninguna religión. Algunos más, algunos menos, cada quien andaba en su mundo, ¿verdad? En sus andanzas, en sus cosas. Pero la misericordia de Dios y su gracia y su amor nos alcanzó. Entonces estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha permitido conocerle. Dios se ha revelado a nuestras vidas. Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y nosotros hemos podido conocer su amor. Hemos comprendido la urgencia del llamado de Dios. Amén. La Escritura dice que cuando Jesús vino a este mundo dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero los apóstoles también predicaron: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan decía: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En pocas palabras, mis amados hermanos, estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Comprendimos la urgencia del llamado de Dios. No puede Dios llamarnos a salvación si no estamos perdidos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice: no, yo no necesito eso. Yo estoy muy bien, yo he sido una persona muy justa, muy honesta y bla, 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 palabras más, palabras menos. Yo realmente me puedo salvar yo mismo. Ese es el pensamiento de mucha gente, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una urgencia en el llamado que Dios hace y debemos estar agradecidos de que el Dios Todopoderoso nos haya salvado. De que el Dios Todopoderoso nos haya llamado por su gracia a la vida eterna. Que el Dios creador del cielo y de la tierra, en su infinita gracia, haya tenido misericordia de nuestra condición. Yo no sé cómo era cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero estoy convencido de que por lo general no íbamos bien encaminados. No íbamos transitando por la vereda correcta. Tal vez para algunos, algunas cosas eran lo que lo mantenían atado a ciertas prácticas, otros a otras, pero todos de una u otra forma estábamos desviados. Todos de una u otra forma estábamos haciendo lo que por naturaleza hace el ser humano: pecar, cometer errores que nos hieren a nosotros y que hieren a otros. Pero en su infinita gracia, Dios tuvo misericordia de nuestra condición y nos llamó. Amén, mediante el Evangelio. Ahora, yo siempre digo que uno tiene que ser valiente y predicar el Evangelio. Porque qué tal que las personas que nos predicaron a nosotros no hubiesen tenido la valentía y el valor de confrontarnos con el Evangelio. Porque hoy por hoy todos estamos aquí por la gracia de Dios, pero Dios usó un elemento humano para proclamar el Evangelio. Alguien tuvo que predicarnos acerca de Cristo y nuestra necesidad de perdón y salvación. Alguien tuvo que ser lo suficientemente valiente como para decirnos a nosotros: si tú sigues
ese camino por el que estás caminando, la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y tú necesitas arrepentirte de tu pecado. Esa palabra es muy confrontante. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque la gente se ofende, se incomoda. Tú me estás diciendo a mí que me arrepienta ¿de qué? Eres un pecador. Y la gente se ofende. Pero ¿cuál fue el mensaje que el Señor vino a traer? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicaron sus apóstoles. Está por toda la Biblia. No podemos permitirnos nosotros ser más buenos que Dios. No podemos permitirnos nosotros ser más justos que Dios. No. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a nosotros nos compete, porque no es ni siquiera una opción que tenemos como iglesia. A nosotros se nos delegó la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de Dios. Lo que pasa es que a veces tenemos que dar el mensaje completo. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tengo que proclamarla. Tengo que decirle a la gente que debe haber arrepentimiento de pecado. Confesión de pecado. Debe haber un cambio completamente. Y ese cambio es producido mediante la fe. Mediante la palabra de Dios, que es la que produce fe en el corazón del hombre. Eso es lo que enseña la Escritura. El llamado de Dios es el llamado más importante que usted puede tener en su vida. El llamado de Dios, cuando Dios le llama, cuando Dios le habla, cuando Dios le inquieta, cuando Dios está permitiendo que usted escuche su voz, que usted escuche su palabra, cuando usted escucha el Evangelio, no es casualidad. Mire, cuando el Señor tiene un proceso y un trato con nosotros y está llamándonos al arrepentimiento, usa hasta las cosas menos inesperadas para que nosotros escuchemos el Evangelio, para que nosotros escuchemos su palabra. Y comienza Dios a hablarnos por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Usa personas, usa gente, usa cualquier situación, circunstancia para mostrarnos que Él nos está llamando. Entonces su llamado es importante porque de la forma en que usted reaccione ante el llamado de Dios depende su futuro eterno. Usted no puede postergar a Dios ni dejarlo para después. Porque Él es el Rey del universo. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Puede dejar cualquier cosa para después, pero a Dios no puede quedar nunca para después. Él no puede quedar relegado. Tú no le puedes decir a Dios, espérate Dios que yo resuelva mis cosas y cuando yo las resuelva yo vuelvo. Porque mucha gente está pensando que puede decirle a Dios, espera ahí por mí. Ahora, Dios es misericordioso. Dios es clemente y piadoso. Dios es un Dios generoso, misericordioso. Su gracia es maravillosa, pero Dios no va a esperar toda la vida por mí. Él no se va a quedar allí esperando que yo decida obedecerle, que yo decida servirle, que yo decida seguirle. No, mis amados hermanos. Mucha gente cree que es así y piensan de esa manera. Pero Dios en su infinita gracia nos llama. Es un llamado importante. Es el más importante que usted puede tener en la vida. Por lo tanto, hemos de sentirnos felices y satisfechos por haber podido oír el llamado del Señor. Nosotros deberíamos ser como Samuel. Habla que tu siervo oye. Hay gente ahorita actualmente que está dejándolo todo. Todo, literalmente, todo por causa del Evangelio. Hay quienes dicen que no, que porque son fulanito de tal, no, que no creen. Bueno, yo lo que sé es que es interesante que personas que son figuras importantes, digamos, a nivel secular, a nivel de los medios, de las masas, puedan testificar y hayan decidido decirle ya a un montón de cosas por seguir a Cristo. Entonces, ¿qué excusa podemos tener nosotros? Nos conoce el vecino y de apenitas, de refilón y, ay, no, es que yo no puedo seguir a Cristo porque imagínate dejar todo lo que yo hago. Entonces, Jesús dijo, el que no está dispuesto a dejar padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Así se las pongo. Si usted no está dispuesto a dejar padre y madre,
Ahora, estarán los que piensan que Dios está... No, Dios dice que honremos a padre y madre. Pero el padre y la madre no debe ser un impedimento para yo seguir a Cristo. ¿Y qué hay de los que están en religiones del Medio Oriente, por ejemplo, un musulmán? Su padre y su madre aman más a Alá que a su hijo. Y si él contradice a Alá, usted deja de ser llamado mi hijo. Usted no tiene herencia ni parte en esta familia. Ahora, imagínense tener que lidiar con ese hecho. Y la gente lo hace. La gente cree en Cristo. Muchos hindúes están creyendo en Cristo. Mucha gente que está metida en un mundo verdaderamente donde seguir a Cristo o donde proclamar a Cristo o donde aceptar a Cristo conlleva la muerte, lo están haciendo. Entonces, ¿por qué el Señor tendría que esperar por nosotros? Que no perderíamos nada, al contrario, ganaríamos todo. Pero así estamos en este mundo. Necesitamos escuchar el llamado del Señor. Pero ese llamado que Dios nos hace es un llamado triple, nunca es uno solo. Viene acompañado, el primero es un llamado a la salvación. Estoy perdido, estoy sin rumbo, voy rumbo al infierno y Dios quiere salvarme. Dios quiere salvarme. Todos hemos escuchado el llamado del Señor. Él nos ha llamado a la salvación porque estamos perdidos espiritualmente hablando. Perdidos. Yo digo espiritualmente hablando, pero físicamente hablando también. Sin rumbo, sin dirección. Tropezándonos con todo lo que está por ahí. Golpeándonos, hiriendo a otros, viviendo en desenfreno, lejos de Dios. Él nos dio vida a nosotros, dice la Biblia. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para Dios solamente hay dos personas, mis amados hermanos. El salvo y no salvo. El perdido y el encontrado. El que va al cielo y el que va al infierno. En Dios no hay tales cosas como muchos colores, solamente hay blanco o negro. O estamos o no estamos. Hay personas que piensan que pueden tener un pie aquí y un pie allá. No, mis amados hermanos. O estamos o no estamos. Y Jesús dice, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener a Cristo como Señor, pero a la misma vez vivir para sí mismo y hacer todo lo que sus apetitos le piden. No puede. Y Jesús es muy claro, o amará más a uno o aborrecerá más al otro. Pero nadie va a tener el mismo amor. Entonces Jesús es muy claro. Él nos dio vida. Él te dio vida, mi amado hermano, cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Entonces, ¿cómo decimos nosotros? No, yo no he hecho nada. Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Yo por mi mente debí haber tenido unos cuantos muertos. En nuestra mente pasan muchas cosas feas. Y la Biblia dice que el que realmente, solamente el pensar ya se vuelve un homicida. Pero estamos siendo muy deshonestos. Veamos los hechos. Ni siquiera de los pensamientos nada más, lo que hemos hecho, en lo que hemos participado, en lo que hemos practicado. En los cuales, dice el Señor, y esto me gusta porque Efesios 2 habla en tiempo pasado, en los cuales anduvisteis. O sea, ya no andamos, ¿verdad que no? El que está en Cristo está en nueva vida. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo ya no vive la misma vida de antes, ni siquiera porque quisiera, ya no puede. Tiene una nueva naturaleza. Cuando alguien me dice que es cristiano, pero sigue practicando cualquier tipo de cosa aberrante, yo digo, ahí hay algún problema. Y tiene que ser solucionado rápido. Pero es imposible ser cristiano, tener a Cristo y seguir en la misma vida antigua. Porque si hay una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza no se complace en el pecado. Entonces dice, anduvisteis, ya no andas, dice Pablo, en otro tiempo, en tiempo atrás. Pero luego sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es que la gente dice que nosotros somos anormales, ¿verdad? Porque no vamos como la corriente de este mundo. Todo mundo va río abajo. Nosotros vamos río arriba, como los salmones, ¿verdad? Vamos contra la corriente. Mira el loco ese, cree que va a llegar allá arriba yéndose por ahí, dice la gente.
Va en contra de la corriente. Ustedes se oponen a todo. Ustedes se oponen a las nuevas realidades. Se oponen a la cultura. Se oponen al modernismo. No, nosotros no nos oponemos a nada de eso, mis amados hermanos. Solo que no podemos practicar nada de eso. Nosotros seremos retrógrados, como dicen algunos, achapados a la antigua, que se quedaron en el pasado. Pero nosotros creemos, mis amados hermanos, que el mundo no está mejorando, está empeorando. Y que el mundo no va ascendiendo, sino descendiendo. Por lo tanto, el cristiano necesita entender eso. Eso fue en otro tiempo, en la antigua vida. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora el mundo no debe guiar mi vida. Y que porque los que están haciendo esto, entonces yo también lo hago. No, yo le digo a mis hijas, ustedes pueden ver que todo el mundo haga lo que quiera, pero ustedes no tienen que hacer lo que hace todo el mundo. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, hija. Y eso es lo más natural y normal. Pero ustedes no pueden hacer lo mismo que hacen los demás. Si los demás quieren hacer esto, que lo hagan. No, a veces no lo podemos impedir, pero no tengo yo por qué hacerlo. Ni sentirme presionado a hacerlo. Dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que hay un príncipe que gobierna este mundo en el que estamos. La Biblia dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, si Satanás gobierna este mundo, ¿cómo creen que quiere poner Satanás este mundo? ¿Patas arriba? Este mundo va en contra de la lógica, de la razón y de lo normal y de la regla. En contra de la naturaleza. Romanos capítulo 2 describe la condición del hombre. Describe a lo que lleva a los hombres a comportarse y a vivir de la manera que viven. Y van en contra de la naturaleza. En contra de la razón, en contra de la lógica. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso vemos lo que vemos, por eso escuchamos lo que escuchamos. Por eso no nos dejamos de sorprender y asombrar con las cosas que pasan, cosas terribles y horribles, y no pinta que va a mejorar. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, cuando Cristo está en el corazón, o cuando Cristo viene a nuestra vida, limpia nuestra vida. Y Él comienza a gobernar nuestra vida. Pero cuando Cristo no está en nuestra vida, esa es una guarida de cualquier cosa. Ahí se puede esconder cualquier cosa. Ahí se puede albergar cualquier cosa. Porque no hay allí un Cristo reinando. Y mucha gente no lo entiende, no lo sabe. Hay más endemoniados en este tiempo que en los tiempos de Jesús. Y la gente dice, no, ahorita no hay demonios, ¿cómo creen? Jamás. No, eso es pensar algo como que, eso es algo histórico, eso no existe en el día de hoy. Eso es lo que el diablo quiere. Que ustedes crean que los demonios no existen. Pero la Biblia me dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y esos espíritus trabajan con el príncipe de este mundo que es Satanás. Y los demonios son los ángeles caídos. Ahora, la Biblia, mis amados hermanos, nos revela grandes verdades, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así, dándole rienda suelta a los apetitos y a nuestros anhelos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, la gran verdad es, mis amados hermanos, que nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio, pero también estamos llamados a predicar el evangelio para que pueda haber una reconciliación entre el hombre y Dios. Somos embajadores de Cristo. Estamos aquí para reconciliar al hombre con Dios mediante la proclamación del evangelio. Pero no crea usted que Dios está viendo todo lo que pasa todos los días y Dios está en los cielos. Ah, no, Dios es amor, yo los amo a todos. No importa cómo están, no importa lo que hagan. Y esa es la triste realidad, que mucha gente está creyendo esa idea. Pero la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí está la gloriosa verdad, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Porque para amar a alguien que no merece ser amado, se necesita mucho amor. Porque para nosotros es fácil amar a quienes nos aman, ¿verdad? Pero cuando nos ponen un desconocido que ha hecho cualquier cosa y nos dicen que lo amemos, no lo pensamos. Pero Jesús
que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No merecemos la salvación. Por gracia somos salvos. Ese llamado de salvación es un llamado de reconciliación. Un llamado de reconciliación. Entonces, lo primero que tenemos es que Dios está interesado en llamarnos a la salvación, en que podamos ser salvos. Pero luego de ser salvos, pasamos de una posición de ira, una posición de desobediencia, pasamos ahora a una posición de salvo y de hijos. Pero el segundo llamado es un llamado a la santificación. No es que Dios nos salvó, nos llamó y aquí estamos y así soy. No. Ahora hay un llamado a la santificación. Dios quiere convertirnos en lo que Él quiere y no dejarnos como realmente somos. Por eso muchos cristianos estamos siendo procesados por el Señor, tratados por el Señor, porque necesitamos ser transformados de día en día, renovados. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en sus hijos. Y hay una santificación que viene como resultado de la obra de Cristo, que es la santificación posicional, pero uno tiene un proceso de santificación. El ladrón de la cruz murió, ¿y qué le dijo Dios? Desde hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero nosotros no hemos muerto. Nosotros tenemos un montón de cosas a las que morir. Y ese proceso, ese llamado a la santidad nos lleva a lidiar con nuestro carácter, a lidiar con nuestro pecado, a lidiar con nuestras conductas, a lidiar con cosas que venimos arrastrando y trayendo, sea porque, bueno, las circunstancias que vivimos, la forma en que nos tocó vivir, pero Dios quiere santificarnos y Él nos santifica por medio de su palabra. La oración de Jesús fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El proceso de santificación viene mediante la confrontación que tenemos por medio de las Escrituras, que nos demuestran lo que está mal, que nos muestran lo que está bien, que nos muestran lo que Dios quiere que hagamos y que nos muestran lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Pero nos ha dado el Espíritu Santo, amén. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. No espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces nos llama a la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Porque por ahí andan muchos que quieren tener alas con aureola en la cabeza y piensan que esa es la santificación. Otro piensa que la santificación es verse de una forma. Pero, ¿qué es realmente la santificación? Mucha gente tiene la idea equivocada y piensa que santificación es perfección. O sea, tenemos que ser perfectos. Pero la santificación no es perfección. No es así. Santo significa en la Biblia apartado para Dios. Significa que ahora nuestra vida está dedicada y consagrada a nuestro Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Significa que nos sometemos y obedecemos voluntariamente su palabra mediante la ayuda de su Espíritu Santo. Eso es santificación. Santificación es poderme darme cuenta de mi pecado y sentir dolor por él. Lo que no es santificación es pecar y ver como que si nada está pasando. No hay quebrantamiento, no hay preocupación por lo que estoy haciendo, no me siento mal por lo que hice, no me siento mal por lo que de repente hice que hirió a alguien o que hirió a otros. No, la santificación puede reconocer su propio pecado. La santificación no es andar por allí señalando y cuestionando a todo aquel que ha cometido errores. La santificación es sentir dolor por el que ha cometido errores y tratar de ayudarlo y levantarlo. Esa es santidad. Pero a veces la gente religiosa cree que es santa. Pero cuando yo me alegro de la desgracia ajena, del pecado en el que caen otros, yo no puedo ser santo. Eso no puede ser llamado santidad. La verdadera santidad desea agradar a Dios, pero no solamente Él, sino quiere que otros también agraden a Dios. Ahora, ¿y por qué debemos ser santos? Y esta es otra palabra que indigna a la gente que no conoce a Cristo. Se creen gran cosa. Se creen que son mejores que nosotros. Se creen, no, nosotros no nos creemos mejores que nadie. Ya hemos dicho que nosotros somos salvados por la gracia y la misericordia de Dios. No lo merecíamos, pero Dios en su infinita gracia nos ha salvado.
Pero ¿por qué debo ser santo? Bueno, porque Dios lo demanda. La santidad no es una imposición de la iglesia. La santidad no es una imposición del pastor. La santidad no es una imposición de un hermano. La santidad es un llamado y es una petición de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice: como hijos obedientes, ¿cómo somos nosotros? Pues eso deberíamos ser, amén. Y eso espera Dios de nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en la iglesia nada más. Aquí pues es muy fácil vivir como santos, ¿verdad? El problema es donde nadie nos ve. El problema es cuando no estamos rodeados de las personas que nos conocen. El problema es en lo secreto. La Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, sea en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la escuela, en la familia, entre los amigos. Debemos ser santos. Debemos vivir en santidad, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios es santo y Él demanda santidad de su pueblo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ay, ¿cómo hacemos para vivir en santidad? Pues Dios no nos puede pedir que seamos santos si no podemos ser santos. Él nos pide que seamos santos porque nos ha dado poder por medio de su Espíritu y nos ha dado su palabra para que podamos vivir de acuerdo a sus demandas. Pero sí podemos vivir en santidad. Estamos en una época donde la gente piensa que a Dios lo único que le interesa es tu corazón. Y con el cuento de que Dios conoce mi corazón. Sí, porque lo conoce debo estar preocupado. Porque perverso es el corazón, ¿verdad? ¿Qué sale del corazón? Jesús dijo: ¿de dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las lascivias, los adulterios y toda inmundicia? No lo que entra, sino lo que sale. Y si Dios conoce mi corazón, yo debo sentirme avergonzado y decir: Señor, tú lo sabes todo. Entonces la demanda del Señor es: vivan de manera diferente. Tienen que vivir de manera diferente. No hagan las cosas que saben que están mal y que no generan ningún provecho espiritual ni físico. Todo lo que Dios prohíbe es porque no es beneficioso para mí. Y aquí está otra cosa que la gente no entiende de la santidad. La gente cree que ser santo es porque Dios es caprichoso y quiere que yo sea santo. ¿Quién se beneficia de vivir en santidad? ¿Dios o nosotros? Dios es santo, hermano. Día y noche están allá adorándole, alabándole y dicen: santo, santo, santo. Se postran delante del Señor. Pero cuando Dios dice que seamos santos, los beneficios de la santidad no son para Dios, sino para mí. Una persona santa no visita lugares que no son provechosos. Una persona santa no le hace nada a otro que le dañe su vida. Una persona santa no se enreda la vida en cosas que no son provechosas. Una persona santa nunca tendrá una enfermedad venérea. Una persona santa, mis amados hermanos, nunca estará metido en problemas morales, de integridad. Nunca encontrarán robando a una persona santa. Nunca lo encontrarán involucrado en cosas ilícitas, ilegales, contra la ley, contra las leyes. Una persona santa ora al Señor para que no le pongan la multa, pero no corrompe al policía ni al guardia. ¿Se da cuenta? Pues no quiero que me pongan la multa. Pero, Señor, si tú no le hablas del corazón y el hombre no entiende lo que le estoy explicando y me la pone, pues ahora, Señor, provéeme para pagar la multa. Usted decide: o me provee para pagar la multa o se toca el corazón de este hombre para que no haga eso. Y otra vez el Señor dice: no, paga tú la multa para que andes como es. ¿Ve? Porque a veces decimos: en nombre de Dios, yo soy cristiano, me voy por allá sin papeles, sin licencia, licencia vencida, sin SOA, sin nada, en nombre de Dios.
Y Dios dice, no, yo no trabajo así. Usted va por su cuenta, paisano. Y ahí sí, como le salgan las cosas. Entonces la Biblia dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos vivir de manera diferente. No hagan las cosas que saben que está mal. No. Todo lo que Dios prohíbe es porque no es beneficioso para mí. No me beneficia. No me beneficia. No es porque sea un Dios caprichoso, sino todo lo contrario. Que el pecado es el que destruye nuestra vida espiritual y nuestra vida física. El pecado destruye nuestra vida espiritual y nuestra vida física. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 8, dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que agrade a Dios. Ahora, esta era la constante del apóstol Pablo. Vivan de una manera que agrade a Dios. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. El que es santo, santifíquese mucho más. Siga siendo santo, dice la Biblia, ¿verdad? Luego dice, la voluntad, pues les recuerdo lo que les enseñamos, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. En la versión Reina Valera dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, es que andemos en santidad, en santificación. Y luego dice, entonces aléjense de todo pecado sexual. Aléjense de todo pecado sexual. Yo estoy leyendo en la traducción viviente. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. No permita que lo gobiernen las emociones, ni los deseos, ni los instintos, ¿verdad? A veces nosotros sabemos lo que es correcto en nuestra mente, pero la carne quiere otra cosa. Lo correcto es que yo haga lo que corresponde, pero la carne dice, no, no lo hagas. Lo correcto es que yo no me vengue a mí mismo, pero la carne dice, no, no se deje. Lo correcto es que yo aprenda a someterme a la palabra de Dios, pero la carne se rebela. La carne se rebela. Entonces, dice, controle su propio cuerpo y viva en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los que no conocen a Dios, o sea, los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. ¿Cuál? En la parte sexual, teniendo relaciones sexuales con su esposo o esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Entonces uno ve, mis amados hermanos, cómo el Señor habla por medio de su palabra y cómo el Señor confronta nuestro pecado y cómo nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanza de hombre ni enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Ahora, yo no quiero meterme en problemas con el Señor, pero entiendo yo que el Señor es justo, ¿no? Y que el Señor, aunque es misericordioso, cuando pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, hay consecuencias. Una cosa es la ignorancia, mis amados hermanos, y otra cosa es hacer los pecados conscientemente. Mejor dicho, como se dice por allí, con alevosía, con planificación, con premeditación. Una persona que comete un error o un delito, digamos, sin alevosía, tiene una condena. Pero cuando se comprueba que fue planificado, que se estudió, que se analizó, que se maquinó, esa persona no sale más nunca. Porque no solamente va a pagar por el error, sino por el previo antes el error. Ahora, la palabra nos dice que la santidad es mantenerse en un estado de pureza para ser un instrumento útil para el Señor. En pocas palabras, Dios quiere usarte, pero necesito estar listo para que me use. Dios quiere usarte, pero necesito estar listo. Dios quiere que nosotros entendamos que Él desea
que nuestra santidad es con el propósito de mantenernos en un estado de pureza para ser un instrumento útil para Él. Sí, ese es el propósito de Dios. Ahora, si yo le preguntase en esta mañana, ¿quieren que les dé a beber agua sucia? ¿Quieren que vaya al río Bogotá y le traiga agua de río? No. Y la razón es sencilla, lo que está sucio da asco. Lo que está sucio se desecha. Lo que está sucio se desprecia. Nadie quiere nada sucio. Porque uno siente asco de la suciedad. El simple hecho de imaginarnos que lo que vamos a comer tuvo contacto con una rata, con una cucaracha, que no supimos. Es más, ojo que no ven, corazón que no siente. Pero el hecho de que le digan a uno, mira, esos chinos cocinan con... Ya uno dice, no, no puedo comer ahí. A lo mejor usan la mejor carne de cerdo, la mejor carne de vaca, pero ya tiene mala fama. Y nadie quiere comer en ciertos lugares, como yo después me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo va a costar una arepa 1500 con chorizo? Y después vi un documental de dónde sacan el chorizo y dije, Dios mío, Señor, la cosa es seria. Y habrán los que no. Pero cuando yo vi que raspaban lo que le quedaba a la piel y el cuero rodaba del piso de un lado para otro, lo metían en una cesta, en un camión que no tenía refrigeración y llegaba la gente y lo compraba y lo metía en bolsa, uno dice, esto es grave. Esto es grave. Ahora, si yo siendo malo, pecador y humano, puedo ciertas cosas rechazarlas, ¿cuánto más Dios que es santo? Dios no puede ir en contra de su naturaleza. O sea, yo quiero que nosotros entendamos a Dios, porque a veces creemos que Dios es injusto, que Dios es muy duro, pero no. Cuando Él pide santidad es porque Él quiere usarte. Y todo lo que ensucie nuestra vida, lamentablemente, por mucho deseo que tiene Dios, no va a usarnos si no estamos en santidad. Y peor aún, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice en el Salmo, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabarte? El limpio de manos, el puro de corazón, las motivaciones internas. La santidad empieza así, hermano, de adentro hacia afuera. Yo no creo en santidad de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque les voy a decir algo, tampoco es posible que usted sea santo por dentro y por fuera le valga cualquier cosa. No, no me importa nada por fuera. Lo importante es adentro. No, eso es algo de manera natural, de manera espontánea. Cuando mi vida es santa, cuando yo soy santo, exteriormente no es por capricho. Naturalmente quiero también mostrar o expresar mi santidad. Entonces la Biblia nos muestra, mis queridos hermanos, que Dios está interesado en que nosotros nos mantengamos en un estado de pureza para hacerles instrumento útil. Eso es lo que Él quiere. Si les digo lo del agua, me dicen no. La respuesta lógica es esa, ¿verdad? Eso es lo lógico. Y de igual manera, Dios quiere usar nuestra vida, pero también debe estar limpia y pura. Entonces, me llama salvación, me llama santificación y en tercer lugar, me hace un llamado al servicio. La Biblia dice, en la viña del Señor, ¿verdad? Hay trabajo. El que quiera trabajar, dice el himno, hallará también lugar en la viña del Señor. El problema es que no todos quieren trabajar. Hay paro, dice la gente, hay desempleo. Ay, estamos en una situación complicada. Eso es cierto, en algunos contextos. Pero en otros contextos no es que hay desempleo, es que no quiero trabajar. Así anda mucha gente. Están los que no tienen empleo por X situación, por X razón, pero está otro grupo de personas que no tienen empleo porque no quieren trabajar. Yo digo, en la viña del Señor nadie debería estar desempleado. Pero la cantidad de desempleados en la viña no es por causa del Señor, de la viña. Es por causa personal y propia de muchos que no quieren trabajar en la viña del Señor, que no quieren servir, que no quieren involucrarse, que no quieren participar. Ahora, Dios nos llama al servicio. Pero el llamado al servicio es como el llamado a la salvación. No es cuando usted quiere, sino cuando Dios quiere. No puedo decirle al Señor, Señor, tú me estás llamando, pero
déjame ir a hacer una vueltica. No deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad? Dijo el Señor. No, que lo que pasa es que tengo que ir. No. El que empieza aquí, pone su mano en el arado y después vuelve para atrás, olvídalo. Ese no funciona. Entonces Dios nos llama al servicio. Dios demanda un servicio exclusivo. Dios demanda de nosotros disposición, voluntad, compromiso, entrega, amor, pasión. Él nos llama. Nos llama por pura gracia. Doy gracias al que me fortaleció y al que me llamó a Cristo Jesús, dice Pablo. Habiéndome ponido en el ministerio, habiendo yo sido, y comienza Pablo a describir lo que fue. Dios nos llama de pura gracia. Mis queridos hermanos, cuando Dios se le aparece a Pablo, Pablo iba rumbo a Damasco y el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y comienza y trabaja en él. Pablo no dijo, bueno, Señor, déjame ir a hacer otras vuelticas que tengo y después te sirvo. Eso fue rápido, mis amados hermanos. Él no puso en espera al Señor. Al contrario, si antes servía a lo que no era el Señor, ¿cómo no voy a hacerlo ahora que estoy en Cristo? Hay gente que es más devota y más dedicada a un montón de cosas en este mundo. Le sirven al gimnasio, ¿verdad? Religiosamente yo, pues si me tengo que salir de trabajo me salgo, pero yo no puedo faltar al gimnasio. Además, esto cuesta mantenerlo, ¿verdad? Y si yo me descuido en el gimnasio, no, eso sería fatal. No, imagínate. Yo pensaría, si pensáramos así del Señor y su iglesia, ¿verdad? Si yo me descuido del Señor, si yo me descuido de la iglesia, otra sería la historia. Pero lo que demuestra esto, mis amados hermanos, es que ignoramos muchas cosas. Pero escúcheme algo, no es una ignorancia, es una ignorancia voluntaria. Y la ignorancia voluntaria se vuelve pecado. Porque si usted no tuviera palabra o no tuviera Biblia, yo le diría, pobre de usted, pues ¿qué podía hacer usted? Pero teniendo la Biblia, escuchando la Biblia, teniendo podcast, teniendo YouTube, teniendo teléfono, teniendo devocionales, ya de aquí en adelante, hermanos, ya nosotros no somos ignorantes por circunstancias, sino por voluntariedad. Y esa ignorancia se convierte en pecado delante del Señor. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción natural? Debería ser desear servirle al Señor después de todo lo que Él hizo. El Señor nos ha dado una nueva vida, nos ha cambiado nuestra realidad, ha transformado el calvario en el que vivíamos mucho. Ahora tenemos en Cristo la bendición de disfrutar de su paz, de disfrutar de su gozo, de disfrutar de la comunidad de fe, de disfrutar de mi familia, de disfrutar de nuestros hijos, de disfrutar de sus bendiciones. Basta pensar a dónde íbamos y qué teníamos y lo que tenemos ahora. Mire, si usted era millonario antes y me dice que ahora no tiene nada, usted hizo el mejor negocio de su vida. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que tiene todo y no tiene a Cristo no tiene nada, aunque él crea que lo tiene todo. Y alguien siempre dice, ay, pero eso lo dice usted porque no tiene nada, no sabe nada de la vida. Yo no me baso en lo que yo he experimentado, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dice, amén, que Él es la fuente de gozo, entonces no me basta más. Eso es suficiente para mí. Entonces nosotros debemos, después de todo lo que Dios hizo y ha hecho por nosotros, que por supuesto no hay forma de pagarle. ¿Quién puede pagarle a Dios lo que Dios hizo por nosotros? Nadie, ¿verdad? Pero podemos servirle por amor. Debemos servirle por gratitud. Debe ser demostrada nuestra gratitud al Señor mediante acciones que glorifiquen su nombre. Yo no puedo creer que alguien esté agradecido de alguno de nosotros y sea incapaz de mover un dedo por alguno de nosotros. Se supone que nosotros no hacemos nada por esperar nada a cambio, ¿verdad que no? Nadie ayuda a otro para esperar algo a cambio. Por lo menos esa es la forma bíblica. Pero hay una realidad. Nadie que esté agradecido con otro sería incapaz de quedarse de brazos cruzados ante cualquier circunstancia que le pase a ese que le ayudó. No porque se lo exija, no porque se lo pida. Es algo natural que debe salir como una respuesta. Entonces, nuestra gratitud debe ser mostrada mediante acciones que glorifiquen su nombre.
¿Ha estado agradecido alguna vez con alguien? Eso es una hazaña. En los tiempos que estamos llenos de malagradecidos. Y la gente que es agradecida es muy poca, mis amados hermanos. Muy poca. La gente agradecida está escaseando en este tiempo. Empezando por los hijos. Que a veces son malagradecidos, ¿verdad? Uno no siente, mis amados hermanos, que uno pueda pagar una deuda con la persona que te ha ayudado o a la que te ha tendido la mano. Sabemos que eso no lo podemos pagar y que la otra persona tampoco está esperando algo a cambio. Uno siente la necesidad de servirle a esa persona, de atenderlo. Pues uno quiere darle lo mejor, ¿verdad que sí? De lo que tiene, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus posibilidades. Pero el otro lo siente. Yo no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Uno siente el amor de esa persona hacia uno por la forma en que te sirve, la forma en que te trata de brindar de acuerdo a sus posibilidades. Y eso es algo bonito. Pero eso es lo que sale de una persona agradecida. De igual forma, a nuestro Dios, después de Él haber pagado un precio tan alto por nuestros pecados y haber derramado su sangre, debemos desear servirle, mis amados hermanos. Desear servirles de todo corazón. Y de hecho nos llama a eso. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado en Cristo para buenas obras, para andar en su voluntad, para andar en sus propósitos, para andar en sus planes. Pablo dice en Romanos, capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Eso es como que si él estuviera diciendo, les ruego por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por todo lo que ustedes han recibido como beneficio en Cristo, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, mis amados hermanos. La verdad de la verdad es que no podemos conformarnos a este siglo. Eso significa, no vivan aquí como que si este es su hogar, apegados a todo esto. No, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos atender al llamado más sublime que existe sobre la tierra. Necesitamos, mis amados hermanos, atender ese llamado que tiene que ver con el servicio. Tiene que haber un propósito en nuestra salvación. Tiene que haber un propósito en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. No puede ser solamente para que vivamos la vida happy, ¿verdad? Y que ignoremos todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, tiene que existir en nosotros ese deseo de servicio. En primer lugar, a Dios. ¿Verdad que sí? Somos llamados para servir a Dios. Y en segundo lugar, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Jesús expresó en Mateo 20:25 que la verdadera grandeza estaba en poder servir. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de frente a su autoridad, a sus súbditos. ¿Verdad que sí? Y yo digo, ¿eso es tan real? ¿Tan claro? Los gobernantes de las naciones se enseñorean. No es de ellos, pero ellos se creen los dueños del país. Y luego los funcionarios hacen alarde a los que están bajo su autoridad de lo que ellos son. Dice el Señor, ¿verdad? Ustedes saben eso. Y luego dice, pero entre ustedes será diferente. ¿Cómo debe ser entre nosotros? Pero créanme que ya no es muy diferente. Tenemos unas jerarquías y unas dictaduras y unas anarquías
dentro de la misma iglesia. ¿En qué aspecto y en qué sentido? Los líderes de nuestras iglesias no son los que más sirven, son a los que más les sirven. Los líderes muchas veces dentro de la iglesia hacen alarde de su llamado y de su ministerio y de quiénes son, según ellos, en el Señor. Pero el Señor le dice a sus discípulos, entre ustedes no va a ser así. Y aunque dentro de la iglesia se haya corrompido esto y haya entrado el mundo a la iglesia, entre nosotros, sigue diciendo el Señor, no debe ser así. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Recuerden que fueron dos hermanos. Digo, Señor, nosotros queremos sentarnos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Llegó la mamá pidiendo ese favorcito ahí, Señor. Muy humilde ella por sus hijos, ¿verdad? Hace cualquier cosa. Señor, nada más te pido eso. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Las mamás siempre, ¿verdad? Buscando lo mejor para los hijos. La madre hace por su hijo cualquier cosa. No, hijo, tranquilo, yo hablo con el Señor. Tú vas a estar a su derecha y tú a su izquierda para que no pase nada ahí. El Señor le dijo, no va a ser así. Si ellos quieren realmente ser lo que están pidiendo, ellos deben ser el sirviente de todo. Yo me imagino en ese momento a ellos como desplomándose allí. No, pero eso no es lo que nosotros queríamos. Porque hasta los discípulos tenían un concepto errado del liderazgo y del ministerio. Por lo tanto, no debe ser para nosotros cosa rara que siga existiendo entre nosotros gente que siga teniendo un concepto equivocado de liderazgo y de ministerio. ¿Qué ve la gente con la autoridad? Poder, ¿verdad? Dominio, control. Pero autoridad es mayor responsabilidad, mayor carga. Eso no es así que yo soy el jefe. No. Tú tienes una gran responsabilidad. Es más, conozco personas que le han ofrecido para ser los gerentes, los encargados, dicen, no quiero. ¿Sabe por qué? Porque a veces el sueldo es un poquito más, nada más. Y la responsabilidad es inmensa. Y dice, no, yo no quiero eso. No lo quiero. Pero en el Señor, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero deberá convertirse en esclavo, en el siervo de todos, en el disponible para todo. Ahora, cuando uno ve estas palabras del Señor, es imposible no sentir pena ajena, ¿verdad? Y decir, Señor, wow, qué concepto tan equivocado tenemos de no tener tiempo para escuchar a nadie, de no tener tiempo para compartir con nadie, de que nosotros no tenemos por qué ligarnos a ciertas personas que se encarguen los hermanitos tal de fulanito de tal, porque yo no tengo tiempo para eso. Pues ni aún el Hijo del Hombre, por si quedaba dudas, ni aún Cristo vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Cristo. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a querer tener una vida diferente a la del Señor? El pueblo cristiano debe tener una actitud de servicio. Quizás usted diga, pastor, yo no tengo ese don. Porque sí, este es el don que nadie tiene en una iglesia. Todos son profetas, todos son evangelistas, misioneros, pastores, ministros, no sé qué. Y para usted de contar. Pero pregunte, ¿quién tiene el don de servicio? Todos están esperando que le honren, ¿verdad? Que lo honren, que le den, que le lleven, un montón de cosas, mis amados hermanos. Pero el pueblo cristiano debe tener una actitud de servicio. Y es cierto que hay gente que sí tiene el don de servicio, pero nadie está excluido de servir. No es una excusa que yo no tengo el don de servicio, entonces no sirvo. No, es que el don mío es la enseñanza nada más. Y yo soy de nada más del púlpito y para allá y para acá. Al contrario, necesitamos más gente dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos gente dispuesta a seguir el ejemplo del Señor. Y en este capítulo de Romanos podemos ver claramente una exhortación al servicio por parte de Pablo hacia los hermanos en Roma. Hay una exhortación al servicio. No hay forma más clara de demostrar nuestra gratitud al Señor que entregándole enteramente
nuestra vida a su voluntad y poder decir como Pablo que somos esclavos de Jesucristo dispuestos a hacer lo que Él diga. Esa es la voluntad de Dios. Que estemos así, en esa disposición. Por eso Él empieza el capítulo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos reflexionar, dice Pablo, sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho mucho por nosotros. ¿Por qué no pudiera yo hacer un poquito por Él? Pablo viene hablando por todos Romanos que somos pecadores, que estábamos separados, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nos habíamos desviado, que merecíamos infierno, pero Dios en su gracia nos ha dado vida. Mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Nadie merece la salvación. Por todo esto, dice Pablo, mis amados hermanos, debemos entregarnos completamente a Él y en vez de darle sacrificios muertos, desen ustedes mismos a Dios como un sacrificio vivo. Denle en su vida a Él, en una entrega total, una vida dedicada plenamente a su servicio. La verdadera adoración incluye una entrega sin reserva. ¿Usted quiere adorar a Dios? Entréguele toda su vida sin reserva. Esa es la adoración lógica y una vida plena, rendida totalmente a su Señor, dispuesta de buena gana a su servicio. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 12. Hagan esto. Él está llamando a los creyentes a que vivan para Dios en entera consagración. Antes cantábamos un himno que decía que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y el coro decía, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Y la idea era que uno, y en verdad, hermano, ese himno a veces se cantaba después del servicio y más de uno pasaba al frente y dedicaba su vida al Señor para algo. Porque necesitamos entender. Un famoso deportista inglés dijo una vez, si el Hijo de Dios ha muerto por mí. Mire lo que dijo. No recuerdo si fue Eric Liddell. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Él murió por mí y yo voy a vivir para Él. Y Eric Liddell era campeón olímpico. Campeón olímpico en las Olimpiadas de Francia. Tenía un futuro glorioso con Nike, con Adidas. Un futuro glorioso con un montón de marcas. Pero tenía un llamado misionero a la China. Y Dios puso esa carga en él por los chinos. Y estaba entre la China, entre la fama, entre el deporte, entre el llamado. Y dijo, no, yo obedezco a Dios. Pero Eric, líder, es tan loco. Tú sabes lo que es meterse entre ese poco de amarillos allá. Y aparte de eso, aprender a hablar el idioma. Y aparte de eso, lidiar con las posibles guerras con Japón. ¿Qué vas a hacer para allá? Así a veces nos pasa a nosotros. Dios nos dice, haz esto, te llamo a esto, quiero que hagas esto, pero entonces está esto, pero entonces esto, y estamos en esa batalla y en esa lucha. Él dijo, si Él ha muerto por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Y eso me recuerda también a la estrofa de ese viejo himno, titulado, Mi vida di por ti. Dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué hemos dado por el Señor? A veces ni las gracias. Pero ¿qué hemos dado por el Señor? Otra estrofa del himno dice, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí?
De mi celeste hogar, dice el himno, te traigo el rico don del Padre, Dios de amor. La plena salvación, mi don de amor, te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? De una manera poética, amén, el himno nos llama a algo. Es qué estamos dispuestos de hacer para el Señor. ¿Qué estamos dispuestos? Ahora no hay nada que usted pueda hacer, ni que yo pueda hacer, en el cual podamos pagar la salvación de nuestras almas. No, mis amados hermanos, ni juntando todas nuestras quincenas podemos pagar nuestra salvación. Para nada. No podemos hacer nada para pagar nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida en gratitud y servicio a nuestro Señor por todo lo que Él hizo. Eso sí lo podemos hacer. No podemos pagar la salvación. No podemos hacer absolutamente nada por eso, pero sí podemos entregar nuestra vida en gratitud y servicio a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por usted y por mí, por la salvación que nos ha dado. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia, pero el servicio es una evidencia externa de cuán agradecido estamos con Él. Sí, es verdad. La salvación es un regalo que se recibe por la gracia de Dios, pero el servicio suyo y el servicio mío es una evidencia externa de cuán agradecido estamos con Él. Estoy agradecido, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Estoy agradecido. Servir al Señor requiere entrega de parte de nosotros. Por eso mucha gente no quiere, porque Él no quiere compromisos, ¿verdad? Con el Señor. Pero servir a Cristo requiere de parte de nosotros sacrificio. No es algo que solo podemos hacer espiritualmente sin incluir lo físico. ¿Verdad? Espiritualmente sabemos cuál es la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero se requiere que nuestro cuerpo obedezca a la voluntad de Dios. Que comencemos a invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio. A mí me gusta el salmista David porque el salmista David no fue fresco. A él le fueron a regalar el terreno donde iban a construir el templo y cualquiera decía, ahí viene la bendición del Señor. Agarra el terreno gratis y dijo, no, no queremos nada gratis, no queremos darle a Dios nada que no nos cueste. Pero estamos en el tiempo de que todo lo queremos gratis, ¿verdad? No queremos dar nada por el Señor. Pero la idea de esta mañana es que nosotros podamos entender que nuestro servicio debe incluir lo físico. No es solamente oración. Debe incluir lo físico. Servimos a Dios con nuestra mente. Servimos al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y en ocasiones, servir a Dios genera dificultades. Esa es otra gran verdad. Servir a Dios en ocasiones genera dificultades. El servir a Dios tiene oposición espiritual. Hay alguien que estorba. Hay alguien que busca limitarnos. Hay alguien que impide que nosotros podamos realmente salir de ese letargo en el cual muchas veces estamos adormecidos y dejando de ser útiles para la gloria de Dios. Es una realidad. Servir a Dios incluye entonces oposición espiritual. Pero podemos estar seguros, mis amados hermanos, de que Dios estará allí para fortalecernos y auxiliarnos. Entonces, salvación, santificación y servicio. Son tres cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros. Todos no podemos hacer lo mismo, ¿verdad que no? Todos no pueden hacer el mismo trabajo, pero cuando usted deja de hacer su trabajo, afecta a los otros. La iglesia es un cuerpo. No pueden trabajar los brazos nada más, los pies nada más. Necesitamos que funcione todo lo demás. Que traigamos alivio al cuerpo con nuestro servicio. No es lo mismo llevar el muerto uno solo que llevarlo varios, ¿verdad que sí? Se hace menos pesado cuando varios van poniendo el hombro. Se hace menos pesado cuando todos participamos, cuando todos colaboramos, cuando todos contribuimos, cuando todos estamos ganados a la misma causa. Pareciera algunas ocasiones que cada quien tiene una visión diferente de la iglesia, ¿verdad? Están los que quieren de la iglesia esto, están los que quieren de la iglesia aquello, están los que demandan de la iglesia, están los que no hacen nada por la iglesia, pero demandan de la iglesia.
Y el servicio, mis amados hermanos, no es la responsabilidad de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. El servicio es la responsabilidad de todos dentro de la congregación. Cada uno debe aportar según la gracia de Dios que ha recibido. Cada uno debe convertirse en un instrumento de bendición para su iglesia, para sus hermanos, y debe contribuir al bienestar de la obra. Yo creo que muchas veces nos falta compromiso, mis amados hermanos. No conmigo. Yo quiero que entienda esto, mis amados hermanos. El compromiso no es con el hombre. No, el compromiso es con el Señor. A veces siento que la gente cree que me hace daño a mí o me hiere a mí cuando deja de hacer lo que le corresponde. Pues a mí no es. Como en una ocasión me tocó decirle a alguien que generó un problema dentro de la congregación, de la iglesia, y yo le dije, a mí no me está haciendo daño, porque esto no es mío, esto es del Señor. Y lo que usted está haciendo, se lo está haciendo al Señor. Y le digo una cosa, no es sabio hacer cosas contra el Señor, porque la obra es de Dios. Nosotros somos solamente colaboradores. Yo voy a dar cuenta a Dios de lo que hice y de lo que dejé hacer y de lo que pude haber hecho y no hice. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Pero esto no es mío. Esto no es de ustedes en particular. Esto es del Señor. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debe entenderlo de esa manera. El compromiso no es con el pastor. El compromiso no es con los líderes. El compromiso no es ni siquiera con la gente dentro de la iglesia. Veo mucha gente afanada, ¿verdad? En un sentido general de querer hacer cosas por demostrarle a otro que está haciendo cosas. Pero si usted no lo está haciendo para Dios, no lo está haciendo nada. Está perdiendo su tiempo. Si usted está logrando lo que quiere, pero lo que está haciendo no lo está haciendo para el Señor, está perdiendo su tiempo. Y Dios quiere que nosotros podamos, de todo corazón, mis amados hermanos, participar activamente y involucrarnos en su obra, para la gloria de su nombre. Pregunto en esta mañana, ¿es usted salvo? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo? ¿Está seguro usted de su salvación? ¿Puede usted estar convencido de que realmente es una nueva criatura? Son cosas que yo no puedo saber por usted, pero usted las puede saber, las puede conocer. Y si no es salvo, ¿qué impide que hoy pueda ser salvado en esta mañana? ¿Por qué rehusarse al llamado del Señor si Él nos está llamando con gracia y con misericordia? ¿Por qué, si Él ha dado todo por nosotros, vamos a dejar pasar la gran bendición y oportunidad que tenemos de recibirle? La Biblia dice, hoy es el día aceptable. No es mañana, es hoy. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué endurecer nuestro corazón cuando está derritiéndose como la mantequilla? A veces pensamos que es más grande lo que viene, lo que está atrás, y que no puedo hacerlo por esto, no puedo hacerlo por aquello. Lo que pasa es esto. Recuerdo escuchar a alguien que me dijo, yo no puedo aceptar a Cristo hasta que no deje de hacer ciertas cosas. Yo le dije, usted tiene que aceptar a Cristo porque si no, nunca dejará de hacer ciertas cosas. Usted no va a cambiar por usted mismo. Usted va a cambiar por Cristo en su corazón y en su trono, reinando y gobernando. Tal vez soy salvo ya. No necesito salvación. Pero tal vez quiero, Señor, consagrarme a tu servicio. Tal vez puede decirle en esta mañana, Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo quiero servirte, yo quiero consagrarme a ti. Y puede hacer una oración en esta mañana. Puede dedicar su vida al Señor en servicio y decirle, Señor, esto es lo que estoy haciendo, pero tengo luchas y a veces, Señor, quiero dejar de hacerlo, pero sé que es lo que tú quieres que haga. Entonces, haga una oración en esta noche, amén, en esta mañana, perdón. Y dígale, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me ayudes a servirte en espíritu y en verdad. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de venir a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos gozado en ti, Señor.
Hemos sido testigos de tu presencia y de tu poder, Señor. Hemos podido, Señor, alegrarnos en tu presencia, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que puedas usar tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, que pueda ser aplicada, Señor, que podamos ser tratados por ti, Padre amado, quebrantados por ti, Señor, movidos por ti, Señor. Padre, que tú pongas en nosotros, Señor, esa necesidad, ese deseo, ese querer, Padre amado, de vivir para tu gloria, Señor. Hay muchas cosas que estorban en nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que se interponen entre la obediencia, Señor, entre tu voluntad y entre el mundo y entre las cosas que el enemigo quiere que dejemos de hacer, Señor. Pero, Padre, estamos convencidos, Señor, de que cada uno de nosotros debe rendir su vida a ti en todas las áreas, Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos bendiga, Señor, como siervos y siervas, como instrumentos, Señor, en tus manos. Que nos ayudes, Señor, a cumplir con la tarea, con el llamado, con las demandas que tú nos has hecho, Señor. Queremos pedirte, Padre amado, que pongas carga en nuestro corazón. Una carga, Señor, ciertamente pesada, pero que gustosamente y deseosamente queremos llevar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas a los que están sirviendo, Señor. A los que ya están, Señor, haciendo, Señor, lo que tú quieres, bendícelos, ayúdalos, afírmalos, fortaléceles, Señor amado. Llénalos de gracia, Señor. Tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá, Señor. Te pido que les bendigas, Señor. Te pido que nos ayudes como iglesia a caminar bajo la expectativa y bajo la madurez y la claridad de que estamos llamados para servirte, Padre amado. Que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. Que no nos veamos como lo que no somos, Señor, sino como lo que realmente somos, Señor. Siervos, Señor, inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos, Señor. Padre, muchas veces, Señor, es dura tu palabra, Señor. Dura es esta palabra, dijo Pedro. Y tú le dijiste, Señor, ¿queréis acaso oíros vosotros también, Señor? Y Pedro respondió lo que todos nosotros podemos confirmar en esta hora. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Padre, imparte sobre nosotros, Señor, fortaleza, Señor. Padre amado, a cada uno en particular, danos de tu gracia, Señor. Padre, puede ser posible que estemos luchando con cosas, Señor, y estemos, Señor, Padre amado, debilitados, Señor. Pero en el nombre de Jesús, danos fortaleza espiritual, Señor. Ministra sobre nuestros cuerpos lo que necesitemos, Padre amado, para llevar a cabo tu obra y llevar tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.